Cuba Información. Recordemos, desde el año 2002, el gobierno de Estados Unidos ha mantenido en la base naval de Guantánamo, en su prisión de máxima seguridad, en este territorio usurpado a la soberanía de Cuba. Han pasado por ahí 779 personas, hombres, detenidos. Muchos de ellos han sufrido tortura, todo tipo de tratos vejatorios, por supuesto, indefensión jurídica absoluta. Ahora quedan 91 personas allí encarceladas. Y el presidente de Estados Unidos recuperaba, este 23 de febrero pasado, recuperaba una de sus primeras promesas electorales de su primer mandato, que es precisamente el cierre de esta prisión de máxima seguridad. Ya ha presentado un plan para ir llevando a parte de estas personas paulatinamente a una prisión o varias de Estados Unidos y también a otros países. Y curiosamente anunciaba esta medida o esta nueva política alrededor de la prisión de Guantánamo, lo anunciaba en la misma fecha en que 113 años antes, es decir, el 23 de febrero del año 1903, el primer presidente de la Cuba formalmente independiente, Tomás Estrada de Palma, firmaba el tratado cubano-estadounidense, por el cual Estados Unidos pues, accedía a la base naval de Guantánamo, recordemos, mediante la enmienda Platt, que se introdujo en la primera Constitución de Cuba por la fuerza, es decir, era la condición para que se pudieran retirar las tropas de Estados Unidos de Cuba que tenían ocupadas militarmente el país. Bueno, dos hechos importantes. Uno, el cierre a futuro de esta prisión de tortura y de tratos vejatorios contra los detenidos y de violación de los derechos humanos, pero también hay un segundo dato, una segunda aberración histórica, que es que Cuba o que Estados Unidos tenga una parte del territorio cubano, digamos, frente al deseo y frente a la soberanía del pueblo cubano, que tenga un trozo de la soberanía de Cuba robada. Bueno, pues vamos a hablar sobre Guantánamo, sobre la prisión, sobre esta política de Obama, y también vamos a hablar de por qué Estados Unidos no accede a la devolución definitiva de este territorio cubano. Buenas noches. Muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba y que están en la sintonía con nosotros. Nuestra gratitud siempre. Este es un tema que hay que debemos tocarlo, analizarlo con frecuencia, y es una de las demandas esenciales que ha puesto sobre la mesa el gobierno revolucionario en este proceso de normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, unido al el desmantelamiento de la política criminal que constituye el bloqueo económico, financiero y comercial, así como las transmisiones subversivas, las transmisiones radiales y televisivas subversivas contra el pueblo de Cuba, y los planes subversivos también, hay que decirlo, con esos 20 millones de dólares destinados a los grupúsculos mercenarios que medran al calor de la política injerencista de los Estados Unidos. Hay que decir que la base naval, el territorio ilegalmente ocupado, la base naval de Guantánamo, que desde el punto de vista militar no tiene una gran relevancia en el continente, pudiéramos decir, en América Latina y el Caribe, teniendo en cuenta las otras bases militares que tienen los Estados Unidos diseminadas en la región, pero sí simboliza esta base, este territorio ilegalmente ocupado, la pretensión anexionista de los Estados Unidos. Ese es el análisis que yo creo que debemos hacer. El mantenimiento de la base es una forma de chantaje, de usurpación, lo es, de esa prepotencia imperial que tiene contenida en sí misma esa histórica pretensión desde la misma fundación de ese país de apoderarse de Cuba. No tiene otra cosa, es un eufemismo realmente, tal como se redactó, tal como se concibió. Hay que decir que Estados Unidos, haciendo un poquito de historia,
reventó el acorazado Maine en La Habana. Eso fue digamos, una autoagresión donde murieron más de 200 y tantos marines para justificar su intervención en la guerra entre Cuba, los independentistas cubanos y las tropas colonialistas de España, que ya estaban totalmente derrotadas. De la mano de esa intervención norteamericana que se produjo el 1 de enero de 1899, ¿sí?, es que viene este asunto de la base naval. ¿Cómo viene ese asunto? Pues bueno, lógicamente Estados Unidos y en la metrópoli colonial española se reunieron en París. Estados Unidos forzó a España a salir de Cuba y se metieron ellos. Se intervinieron militarmente, una intervención donde se crearon las condiciones, entre comillas, para establecer los mecanismos que garantizaran el dominio de los Estados Unidos sobre Cuba y a su vez en la región. Cuba es estratégico desde el punto de vista para Estados Unidos. Cuba es importante por el interés geoestratégico que tiene y es la condición, la única condición que Estados Unidos tiene o que le permitiría retomar su dominio en América Latina y el Caribe es teniendo a Cuba. ¿Qué sucedió? Que un congresista, cuando se estaba redactando la Constitución, o sea, en la Asamblea Constituyente se estaba redactando la Carta Magna en La Habana, que regiría los destinos de la República de Cuba, pues un congresista, Oliver Orville Platt, pues redactó una enmienda en Washington, aprobada mayoritariamente por congresistas, o sea, fue en la Cámara de Representantes, aprobado mayoritariamente, para incorporar esa enmienda que se aprobó en la Ley de Presupuesto del Ejército de los Estados Unidos, para incorporarlo a la Constitución, a la naciente Constitución cubana, la primera Constitución de la supuesta República Independiente. ¿Qué decía esta enmienda? Pues que Cuba tenía que cederle, arrendarle terrenos a Estados Unidos utilizándolo para bases navales y carboneras. ¿Con qué pretexto? Pues bueno, que era necesario para mantener la independencia de Cuba. Fíjate qué cosa más. y se redacta en Washington. Eso es para que la audiencia tenga una idea del concepto que tiene esa nación de soberanía, de libertad, de independencia y de respeto a los derechos humanos, contra la voluntad del pueblo cubano. Es una reclamación que ha sido sostenida por el gobierno revolucionario desde los primeros años, desde el triunfo en 1959. Hay que decir que esta enmienda Platt ya en el año 1934 se derogó. O sea, se derogó su fundamento legalmente. Esta enmienda Platt la sancionó el presidente McKinley, que el presidente McKinley le ordenó al general interventor Leonardo Wood, que presionara o que sencillamente la introdujeran en la Constitución cubana. O sea, un general norteamericano presiona a los asambleístas para que se incluya esa enmienda Platt. Ahí está contenido esa pretensión, la pretensión neocolonialista con el propósito de anexar el país. Y después de 1934, que se deroga la enmienda Platt, los regímenes, hay que decir, los regímenes que habían en Cuba al servicio de Estados Unidos, incluido Batista, por supuesto, el mayor de ellos, pues no hicieron nada para exigir la devolución del territorio ilegalmente ocupado. Y en ese estamos. Estados Unidos también hay que apuntar que por el arrendamiento de esa base a tiempo indefinido, además con Estados Unidos plantea en esa enmienda Platt el derecho a intervenir en los asuntos de Cuba cuando lo entendiera. Por ese arrendamiento le pagaba $3 millones al gobierno cubano, que al triunfo de la revolución, el primer ministro entonces, líder histórico de la revolución cubana, Fidel Castro, no aceptó eso. Bueno, tenemos en el programa a Raquel Cadet, que es la presidenta de la FACRE, de la Federación
de asociaciones de cubanos residentes en el Estado español. Y bueno, hay que decir que la devolución del territorio de Guantánamo es una de las reivindicaciones, yo diría ya históricas, del movimiento de asociaciones de la inmigración cubana, ¿no? Junto con la lucha contra el bloqueo. Con la lucha por la suspensión del bloqueo. Sí, como decía el compañero Lázaro, a ver, el tema de la base naval de Guantánamo es un hecho histórico que es muy desconocido por el mundo realmente, porque se ha dado poca información de los orígenes. Entonces, como mismo dijo Lázaro, en el 1902, cuando se firma este tratado de la enmienda Price, se vota, ¿no?, por unanimidad en Washington, resulta que precisamente, que hacía alusión el compañero, el motivo principal por el que esta enmienda se pone de manifiesto es por preservar la inminente independencia de Cuba. Hecho esto, que al final se puede ver como la actitud hipócrita que ha tenido siempre el imperialismo yanqui en su ansia de anexionismo y en su ansia de interferir en la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Vemos que es un hecho histórico que no es ahora en estos tiempos, sino que viene ya data de un siglo. Pero lo que se pone de manifiesto realmente es que ellos mismos se desprestigian desde el primer momento, porque un tratado que se firma con el objetivo de preservar la independencia de un país, precisamente esta base naval de Guantánamo ha servido de punto para varias agresiones bastante significativas, como fue en los años 1912, como fue en el año 1918, pero además de esto, cuando los submarines yanquis desembarcaron en Cuba, porque hubo la llamada protesta esta de la guerra de la gente de color, que ahí intervinieron. Después en el 1918 con la batalla de la Chambelona, que más de 30.000 marines se desembarcaron y se quedaron, porque terminó la batalla de la Chambelona, pero se quedaron en territorio nacional y aprovecharon para mantenerse al cuidado de haciendas y propiedades y de los grandes latifundistas que existían en ese momento de origen norteamericano. Tal es así que esa cantidad de marines y de militares norteamericanos se mantienen por años en territorio nacional de Cuba cuidando las propiedades norteamericanas. Entonces, claro, este tratado, lógicamente, como se firma un tipo de tratado como este, se deduce, o es así por ley, ¿no? Yo no soy una letrada, pero por ley al siglo caduca. Es decir, que en el 2002, automáticamente el territorio de la base naval de Guantánamo tenía que haber sido devuelto a la República de Cuba. Sin embargo, es el preciso momento cuando empieza esto a manifestarse como una cárcel donde se violan los derechos humanos, donde hay ahora mismo sabemos que hay un número de presos que están allí siendo objeto de la violación de los derechos, de vejaciones, y esto actualmente decimos, bueno, ya pasó el siglo, todo esperamos porque se esperaba que al siglo se fuera a devolver la base. Sin embargo, ahora mismo hay un proyecto que tiene el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y donde ya se le está presionando para que abandone la idea que él tiene de la evolución de la base naval de Guantánamo. Realmente aquí lo que se puede ver es el ansia injerencista que ha mantenido y mantiene el imperialismo. Sabemos que Cuba para ellos es la llave de América y que si ellos pueden un día mantenerse y controlar al Estado de Cuba, de ahí se van, como dijera José Martí, expandirse por nuestra América, y realmente ese es el sueño y la moneda de oro que ellos siempre han soñado con tener. Tenemos que realmente seguir luchando y seguir defendiendo, y creo que además es una acertada propuesta que para que las relaciones se normalicen entre Cuba y Estados Unidos, lo primero que hay que hacer, que tiene que hacer el gobierno de Estados Unidos, es devolver la base. Estamos olvidando una fecha que fue bastante significativa, que fue en el año 1994, cuando Estados Unidos utilizó la base naval de Guantánamo como campo de concentración para albergar a aquellos cubanos que a través de las radios incitaron a lanzarse a la mar y luego les bloquearon el paso a los balseros para hacinarlos y concentrarlos en la base naval. Un dato que se ha quedado ahí histórico, pero parece que se ha olvidado, ¿no? Vamos.